es acerca de la lucha espiritual. Muchas veces nos hemos cuestionado, ¿verdad? ¿Por qué no hago lo que es el bien o lo que yo quiero, mas sin embargo siempre estoy haciendo lo que no quiero? Y es una lucha interior, ¿sí o no? Sí. Y empezamos con lo básico. Si yo quiero rezar el rosario, por ejemplo, quizá desde una noche me estoy haciendo el propósito, algunos de levantarse a las 3 de la mañana, otros, como yo, que digo, a las 7 me puedo rezar mi rosario. Por lo que ustedes quieran, ni a las 3, ni a las 7. Ya sea que me quedé dormido, u otra actividad se presentó, pero ya no hice lo que yo quería. Y así nos pasa en todas las cosas, yo diría buenas. Por ejemplo, yo puedo pensar acá y decir, hoy tempranito voy a abrazar a mi mamá y le voy a decir que la quiero mucho. Y llega ese momento, ni la abrazo y ni le digo, te quiero mucho. Y no se diga de las cosas de Dios, ¿no? Pero este es el cada día, ¿no? Por eso San Pablo se hace esa pregunta. ¿Por qué no hago el bien que yo quiero, mas sin embargo hago el mal que no quiero? A ver, démosle lectura, Berlita, dale lectura a esa cita que ahí está. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy hombre de carne y vendido al pecado. No entiendo mis propios actos. No hago lo que quiero y hago las cosas que detesto. Ahora bien, si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena. No soy yo quien obra el mal, sino el pecado que habita en mí. Bien sé que el bien no habita en mí, quiero decir, en mi carne. El querer está a mi alcance. El hacer el bien, no. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, eso ya no es obra mía, sino del pecado que habita en mí. Palabra de Dios. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, eso ya no es obra mía, sino del pecado que habita en mí. Estoy pecando. Y esos pecados se llaman de omisión, en algunos casos, que ya no los hago. Pero bueno, hay una razón. Y la razón viene más adelante, que dice que es nuestra lucha espiritual. ¿Pero por qué razones? Lo vamos a entender como dice la primera carta de Tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 23, que ahí está más abajito. A ver, Raquelito. Para entender esto, hay que destacar que el hombre, según la primera de Tesalonicenses 5, capítulo 5, del versículo 23 al 24, está integrado de cuerpo, alma y espíritu. Que el Dios de la paz los haga santos en toda su persona, que se digne guardarlos sin reproche en su espíritu, su alma y cuerpo, hasta la venida de Cristo Jesús, nuestro Señor. El que los llamó es fiel, así lo hará. Palabra de Dios. Bien, entonces dice San Pablo, aquí bien claro, que estamos integrados por cuerpo, alma y espíritu. Alma y espíritu. Muy bien. Y espíritu hasta dice ahí con letra minúscula.
porque hay que diferenciar cuando es el Espíritu de Dios, que debe de escribirse con mayúscula la primera letra, y nuestro espíritu, que debe de escribirse con minúscula la primera letra. Por eso dice el espíritu, pero es nuestro espíritu, nuestro cuerpo y nuestra alma. Muy bien. Con esto entendamos entonces, por ejemplo, que nosotros debemos de ser una unidad. Cuando vamos a hacer oración, es una batalla. ¿Por qué creen? Porque nos perturban muchas cosas. Nos perturban muchas cosas. Porque el demonio hace su trabajo. No, sí. Pero ¿por qué es una batalla tomando en cuenta estas tres partes que integran nuestro ser? Cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué cuando hacemos oración hay dificultades? A ver, piensen. Hablando de cuerpo, alma y espíritu. ¿No? A ver, les digo, vamos a hacer oración de rodillas. Y vamos a estarnos 1 hora. ¿Tu cuerpo va a aguantar 1 hora? No. Hay gente que sí, ¿verdad? Sí. Pero ahí va a empezar un problema. Ay, no voy a aguantar. Cuerpo. O ya estás sentadito de rodillas y ya vas a empezar a hacer tu oración. O tu rosario, así de sencillo. ¿Qué empieza aquí en la mente? Distracción. El alma ahí está la mente, el entendimiento. Y entonces empieza una distracción. Ya te estás acordando de lo que tienes que hacer. De lo que no has hecho. De lo que no has hecho. Ya estás pensando cómo le voy a hacer y al mismo tiempo estás rezando tu rosario. O la otra, empiezas a rezar y te echas un pestañazo y cuando reaccionas, pues ya sabes en cuál ibas, ¿no? Lo bueno es que como llevas aquí contando, ay, me quedé en este. ¿O no te pasa eso? Sí. O vienes a las asambleas de oración. Bueno, y quien lleva la asamblea, pues te das cuenta, ¿no? Que aquel ya está platicando con la señora y la está perturbando. Que aquel anda en su rollo, o tú mismo. Estamos de cuerpo presente, pero nuestra mente anda lejos. Nos cuesta entonces trabajo ser una unidad. Y cuando somos esa unidad es cuando verdaderamente se da el encuentro con la otra unidad. ¿Y la otra unidad quién es? Es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces es un encuentro de dos unidades cuando se da así. Quien está así en su unidad, pues son aquellos que llegan a tener ese tipo de experiencias maravillosas, ¿no? Hasta estar en éxtasis. ¿Cuántas veces lo hemos oído, ¿no? De muchos santos que están en éxtasis, o de santos que tienen ese don de Dios de la, ¿cómo se llama? Bilocación. La bilocación, ¿no? A ver, ¿qué es la bilocación? ¿La qué, perdón? Bilocación. Bilocación. Que una persona puede estar en dos tiempos, en dos lugares a la vez. Aquí en San Martín de Porres. San Martín, ¿quién más? El Padre Pío. El Padre Pío. Y si nos ponemos ahí a investigarle, búsqueme algunos santos que hayan tenido el carisma de la bilocación. Pero esos son los más conocidos: San Francisco de Asís y el Padre Pío. Pero es esa oración tan rica, ¿no? Donde cuerpo, alma y espíritu están en unidad. Y esa va a ser nuestra batalla todo el tiempo. Por eso la lucha interior.
O por esa misma razón, cuando dice Pablo, ¿por qué no hago las cosas que quiero hacer bien y hago el mal que no quiero, ¿no? Por ejemplo, venir a la asamblea de oración. Finalmente se convierte en una elección, ¿no? Tú quieres ir, pero hay otra parte de ti que dice, ay, tengo flojera. No. Ay, no quiero ir. Ay, me voy a aburrir. Es la lucha interior, ¿no? A ver, sí. No sé por qué me pasa. Yo tuve una experiencia hace unos meses. Sí. Y quedé mal de mi pierna. Pero algo bien chistoso que me pasa igual. No me quiere pensar, no me va a pensar. Me da un dolor en mi pierna, aquí en mi pero es un dolor tan grande, pero es cuando el Padre está en la Eucaristía, y ya está, ay, empezar, ay, no te voy a dejar que me dé dolor, no voy a dejar que me distraigas. Y es un dolor, es una molestia tan profunda, que recuerdo que a veces hasta estoy sudando. No me vas a vencer, pero de seguro cuando salga de aquí me va a doler. Y así pasa. Esa es una distracción de chanclas, ¿verdad? No necesariamente, porque a veces también nosotros tenemos que someter nuestro, digamos, la necesidad o el dolor de nuestro propio cuerpo. Yo no sé si les ha pasado, pero luego cuando me pongo de rodillas me duele mucho. Y apenas me eché todo el rosario de rodillas. Pero ya había un momentito en que mis rodillas ya como que algo me decía, ya párate y siéntate. Pero hay otra interior mía, aguántate y hasta que terminé, ¿no? Pero no, pasa eso, das hincado y siéntate ya. O párate. Esa es la lucha interior en la cual a veces también hay que someter el cuerpo, ¿no? Disciplínate, ¿no? Estás en oración. Es decir, no lo dejamos que haga su voluntad. Porque el cuerpo siempre que va a buscar La comodidad. Va a buscar la comodidad. Voy a hacer mi oración acostado. O voy a rezar mi rosario acostado. Busca la comodidad, ¿no? Así pasa. Entonces, el dolor lo está sometiendo, ¿no? Dice, estoy ante el Santísimo, aguántate. Bueno, quienes hemos visto muchas veces la película de Padre Pío, sí o no sometía su cuerpo, ¿no? Ya no podía ni caminar, pero él tenía que llegar ¿a dónde? ¿Qué es lo que quería hacer el Padre Pío? Celebrar la Eucaristía. Y aunque ya no podía, y ya tampoco su boca le respondía, ya no le respondía todo el cuerpo, pero él hacía todo su esfuerzo por llegar, aunque le ayudara. Otro momento de oración en donde luego el cuerpo ya no te responde, la oración de intercesión que hizo Moisés. Moisés. ¿Qué hacía Moisés para que su ejército estuviera ganando la batalla? No sé si alguna vez han escuchado esa. ¿Nunca? Bueno. Resulta que el ejército está en batalla y Moisés tenía que estar en oración. Y él, cuando tenía sus manos o sus brazos en oración, su ejército ganaba, pero las bajaba y el ejército empezaba a perder. Es decir, mi cuerpo no me responde todo el tiempo que yo necesito que estén así. Entonces, ¿qué hizo la gente? Le agarraba los brazos para que él estuviera en oración. Lo mismo es una postura que diga, vamos a ponernos en oración así. ¿Qué tiempo aguantaremos?
Al rato ya tu cuerpo quiere comodidad, bajar los brazos. O así, al rato ya tu cuerpo quiere comodidad. Pero hay momentos en que estás fuerte en oración y que así mismo, ¿qué te dices? Aguántate, 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 aguántate. Hasta que eso se convierta en un hábito, ¿no? Pero como nuestro cuerpo no está habituado a eso, fácilmente quiere nuevamente la comodidad, ¿no? Bien, entonces, la primera carta de Tesalonicenses nos dice que estamos integrados con un cuerpo, con un espíritu y con un alma. Adelante dice que el cuerpo es la materia, ¿sí o no? La materia humana con la cual fuimos hechos todos nosotros y está escrito en el Génesis, ¿no? Pero aquí les hago una pregunta. ¿Qué creen ustedes que fue hecho primero? ¿El cuerpo o el espíritu? El espíritu. El espíritu. ¿Por qué razón? Porque también lo señala el Génesis, que dice, hagamos a imagen y semejanza al hombre. Pero el espíritu, que fue lo que sopló Dios o insufló en la materia. Entonces, ¿qué fue hecho imagen y semejanza de Dios? ¿Tu cuerpo o tu espíritu? El cuerpo. Yo estoy feo y Dios está hermoso. Claro que para Él todos somos bellos, ¿verdad? Y no se diga para nuestra mamá, todos somos bellos, aunque otros digamos, ay mamá, qué hijo tan feo tienes, ¿no? Pero mamá siempre los va a ver hermosos, ¿no? Me acuerdo de una cuñada mía que su niño nació bien feíto, parecía un changuito. Y mi suegra decía, ay, qué feíto está mi nieto. Y se le ocurre decir a la mamá, ¿verdad, mami, que mi niño está hermoso? Sí, mijita. A ver, va de nuevo entonces. ¿Qué fue hecho primero? El espíritu. Y nuestro espíritu necesitaba de un cuerpo. ¿Para qué? Para movernos. Entonces aquí me voy a adelantar un poquito. Si el espíritu fue hecho a imagen y semejanza de Dios, entonces ese espíritu está para vivir eternamente. ¿No? Y sí, tienes razón, libre. Ese espíritu es el que va a vivir eternamente. Y el cuerpo que nos regaló Dios para que el espíritu se mueva, ¿va a vivir todo el tiempo? No. Un día este cuerpo con el que llegamos a este mundo va a Morir. acabarse. Va a acabarse. Lo vemos, ¿no? Pasan los años y los que todavía seguimos aquí vamos viendo la diferencia, ¿no? Y hasta que, ¿qué decimos? Achi, como que ya voy viendo ese proceso en mi vida y ya me estoy volviendo un viejito, ¿o no? Antes no me cansaba. Antes no me pasaba esto, eso no me cansaba, antes hacía esto, ahora lo sigo haciendo, pero ya me cuesta más trabajo. Como a uno de mis hijos le dije, oye, yo quiero subir a ese templo prehispánico que está ahí en Tepoztlán. Y me dice, papá, pues, apúrale, porque ya después ya no vas a poder. Pero sí, tienes razón. Ahora tú vas a estar como mi mamá, déjenme aquí abajito, ustedes suban. Ustedes hagan lo que quieran. Sí, así me dice, apúrate, papá, porque después no vas a poder.
Esa es la realidad. El cuerpo se va acabando hasta que muere, ¿no? Ojalá y todos muriéramos viejitos, pero pues hay algunos que el cuerpo es tan frágil que ¿cómo se muere la gente? Enfermedades. Por enfermedades, por un accidente, por un golpe en la cabeza, por un infarto, un asesinato, en fin, hay muchas formas. Y luego, si ese cuerpo, ya nos retornamos al cuerpo, no lo cuidamos, peor tantito, ¿no? Por eso dice la Escritura. Y por cierto, creo que fue de ayer, ¿sí? Que dice que se acerca un fariseo a Jesús, ¿no? Un doctor de la ley, y le pregunta, ¿qué debo hacer para entrar al reino? Y le dice, pues tú ya sabes cuál es la clave. Amarás al Señor, tu Dios, con todas tus fuerzas, o sea, tu cuerpo, ¿no? Con toda tu mente, o sea, con toda tu alma. Y con toda tu fuerza, con toda tu mente y con toda tu alma. Así es. ¿Está bien? Y después, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el hecho de amarte a ti mismo, eso significa, ¿no? Pero nosotros, desgraciadamente, no lo entendíamos, ¿no? ¿Qué significa amarme? Es cuídate. Solo venimos a este mundo con un cuerpo que no tiene refacciones, ¿no? Pues ya el corazón está fallando, pues vamos a cambiártelo, ¿no? Oye, ya me estoy haciendo viejito, pues vamos a ponerte otro, ¿no? Más nuevo. Ya no. Y entonces, si a ese cuerpo yo le meto alcohol, cigarro, Coca-Cola, droga, comida chatarra, Coca-Cola, comida chatarra, lo desvelo, no lo cuidas. No como bien. me lo lleno de tatuajes, ¿qué más? ¿Qué más le hacemos al cuerpo? Ay, le hacemos de todo. Le hacemos de todo, ¿no? Le metemos de todo. Que nos digan que la dieta, verduras y eso, ay, no, pues mis carnitas, ¿no? Y todo eso, ¿no? Mis carnitas, mis misiotes. Mis misiotitos, ay, Dios mío. No lo cuidamos. Y entonces, pues muchachos, Emanuel, Alan, cuando yo estaba chavo, hasta me gustaba usar mis playeras bien ajustadas, ¿no? Y estar haciendo pesas. Quería yo parecerme a Jorge Rivero, que ustedes ya ni saben quién fue, ¿verdad? Pero tú sí, Sí. ustedes sí, ¿verdad? Yo digo, quiero estar como Jorge Rivero, así todo bien ponchado. O Andrés García. Pues no tanto Andrés García, pero sí decía yo Jorge Rivero, ¿no? Pues como normalmente se dice, ¿no les duele? Nada. Entonces anda uno así, no se tapa uno, estoy bien fuerte y todo. Pero pues el proceso de la vida va avanzando y al rato ya no puede uno andar descalzo ni sin suerte porque ya estamos bloqueando, ya están doliendo las piernas, ya duele la espalda. Ya nos duele todo, ¿no? Digo, ya llegó finalmente ese día, ¿no? Nunca pensé que iba a llegar. Y ahora que ya fui a mi tarjeta del INAPAM, dije, ya estoy viejito. Hasta pena me daba presentarla ahí en el camión. No, yo pago mis 8 pesos. ¿No? Pero o sea, la muestra ya ni la revisé así. Entonces. Así soy yo. Ya, dije, si eso dicen, ya pásenles que realmente ya se nota que estoy viejo, ¿no? Dije, pues ni modos, ni hablar, así es la vida, ¿no? Pero a lo que voy, no cuidamos nuestro cuerpo. Y aunque si uno se los diga a los chavos,
No entiendo. Nadie escarmienta. Acuérdate que un día yo, como tú, me vi. Cuídalo. Ay, la pura vida, ¿no? Ojalá y así fuera. Es el único cuerpo. Y algo más importante, dice aquí, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, a ver, Marlene. ¿No saben que son templos de Dios y que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes. Palabra de Dios. Dice Pablo, ¿no saben acaso que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios los destruirá a él. El templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes. ¿Dónde habita el Espíritu de Dios? En ti. Entonces ahí tienes dos huéspedes: tu espíritu y el Espíritu de Dios. Por tal razón, cuando el Espíritu de Dios y tu espíritu trabajan juntos, tú puedes hacer cosas maravillosas para Dios. Y si todavía eso le juntas tu experiencia, tus habilidades, tus potencialidades, y los pones al servicio de Dios, haces maravillas. ¿Recordarás algún discípulo, apóstol de Jesús, que más o menos ocurrió eso, o ocurrió en él, en su apostolado, eso precisamente? No fue un apóstol directo de Jesús, pero sí fue su apóstol. Es decir, él no conoció a Jesús, pero sí lo conoció en ese encuentro con Jesús resucitado camino a Damasco. ¿Y de quién estoy hablando? De San Pablo. Pablo era un fariseo, ¿no? Y como tal ejercía su creencia al 100. Pablo estudió, en nuestros días vamos a suponer que haya estudiado en la mejor universidad. Era muy hábil, era un orador muy hábil, muy inteligente. Dirían hoy, si Pablo viviera en nuestros tiempos, sería algo así como un gran reportero, ¿no? Y cuando tiene su encuentro con Jesús, el Espíritu de Dios, su Espíritu, en equipo empiezan a hacer grandes cosas para Dios. Y no se convirtió, y él así lo presume, que el que hizo más trabajo que el resto de los apóstoles. ¿Por qué? Porque él fue misionero para fundar comunidades en todo el Oriente. Y los discípulos de Jesús, o sea, los 12, se quedaron en esa zona de Palestina. Salvedad, después, por la tradición, sabemos que Pedro se fue a Roma solo a confirmar o hacer la tarea que Jesús le encargó, que fue, creo que es hoy, ¿no? Que le pregunta, Pedro, ¿me amas? Digo, ¿me quiere? Pedro, ¿me amas? Y que Jesús dice, Pedro dice, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Ya se entristeció Pedro, ¿no? ¿Por qué me dice 3 veces? Pues ya, ¿para qué le digo sí? ¿Qué le dijo? Tú lo sabes todo, ¿no? Apacienta mis ovejas. Es lo que hacía Pedro, como el Papa. Estar confirmando las ovejas, pero el trabajo de conformar comunidades lo hizo Pablo. ¿No? Por ahí se dice que también Santiago, ¿hasta dónde se fue? Hasta España, ¿no?
Y hoy hay un lugar en España que es Santiago de Compostela, ¿no? Hasta allá se fue. Entonces, imagínate lo que tú puedes hacer para Dios cuando pones al servicio de Él todo lo que tú tienes. Tu experiencia de trabajo, mi experiencia de trabajo, la tuya, las habilidades que tienes, porque has de ser tú muy buena en la compu, tú muy buena en la cocina, pero muy buena para dar clases. ¿Por qué? Porque fuiste maestra. Pero tú muy bueno tal vez para otras cosas, tú también. En fin, todos tenemos capacidades y habilidades que podemos hacer con el cuerpo y con el alma, que es la mente, la inteligencia, la voluntad. Por eso hay momentos en que le decimos al Señor: toma mi todo, Señor, toma mi todo. Y es todo: mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Toma mi ser. Porque ¿en qué momento le entregamos todo eso? En tu retiro. Por eso es que en tu retiro tuviste una experiencia maravillosa, porque tu cuerpo, alma y espíritu, aunque no todo el tiempo, pero un momento en que estuvo en unidad. O diríamos, le abriste la puerta y él se metió. Nada más ábrele tantito la puerta y que meta. Con que le des un huequito, Jesús lo aprovecha. Pero si todo el tiempo está cerrada, pues no. Aunque Él quiera, pero si tú no quieres, no va a ser. ¿Por qué razón? Porque Dios es un excelente caballero que siempre va a respetar nuestra voluntad. Si tú quieres, y si no, tendré paciencia. Como recuerdo de este retiro que algunos de ustedes entraron, había un chico, todo el tiempo estuvo en resistencia, todo el tiempo. Hubo un rato en que medio lo quebró el Señor, pero volvió otra vez a cerrarse. No sé, yo creo que se fue peor el amigo, ¿no? El amigo. A veces nos han bombardeado de tantas filosofías, creencias, que están tan aferrados a ese tipo de creencias que difícilmente se abren, ¿no? Difícilmente se van a abrir. Aunque para Dios hay imposibles, no. ¿Quién sabe en el camino, no? Ahí sí no lo sé. Finalmente Dios lo toque, no lo sé. Pero tal vez sí está en el plan de Dios, ¿no? Como ustedes. ¿Cuándo nos imaginamos estar acá? Por acá me pasó, ¿no? Yo sabía que Dios, pues ni siquiera sabía yo que Dios estaba vivo, nada más sé que Dios existía, pero pues nada, solo lo que aprendí en mi catecismo y ya. Y repetir como periquito, ¿no? Sin entender, sin comprender la riqueza que hay en cada una de esas oraciones, ¿no? Pero ahora, después del encuentro con el Señor, las cosas cambiaron, ¿no? Las cosas cambiaron. Ahora sé que hay un Dios que está vivo. Y sé que ese Dios que está vivo se llama Jesús. Y sé que ese Dios que está vivo es mi amigo, mi leal amigo, que aunque le dé yo la espalda, Él no me va a fallar. Que aunque tal vez lo niegue, Él no me va a fallar. Que aunque no lo quiera seguir, Él no me va a fallar. Pues, ¿por qué? Porque Él es fiel y leal. Y Él siempre va a cumplir sus promesas. Siempre. Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin
de tu vida. No del mundo, sino de tu mundo, de mi mundo. El día que yo me muera, pues ya se acabó mi mundo, tu mundo. ¿Sí entendemos eso? Bien, entonces, dice aquí que el cuerpo son piernas, ojos, manos, cabeza, pero también el cuerpo tiene necesidades. A ver, digan cuáles son las necesidades del cuerpo. Comer, dormir. Entre ellas, ¿y qué más dice ahí? Ya está en el último texto. Apetitos, deseos, impulsos, pasiones, vicios, malas costumbres, etc. Tiene apetitos, ¿sí? Deseos, impulsos, pasiones, vicios, manías, malas costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezamos con esas primeras necesidades, apetitos. Hay dos tipos de apetitos que tiene el cuerpo. El apetito concupiscible y el apetito irascible. El primero, concupiscible, ¿a qué nos lleva? Placer físico mediante órganos corporales. Exacto. Es el placer físico mediante órganos corporales. ¿Qué quiere el cuerpo? Placer. Quiere sexo. Pero todo depende en qué momento se lo damos, ¿no? Si se lo damos antes de estar casado, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué pecado estamos cayendo? Mortal. ¿Pecado mortal? Sí, pero ¿cómo se llama ese pecado cuando los jóvenes tienen relaciones antes del matrimonio o fuera del matrimonio? Fornicación. Fornicación. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando tenemos sexo ya estando casados, pero con otra persona? Adulterio. Se llama adulterio. Muy bien. Entonces, el cuerpo también tiene deseos, ¿no? Pero hay una virtud que se llama castidad. Y decía San Pablo, por cierto, dice Pablo, si tú crees no aguantar, entonces cásate. Pero si tú vas a aguantar, mantén esa castidad, porque entonces todo tu trabajo lo vas a hacer al 100 para Dios. ¿Como quiénes? Como los sacerdotes, las religiosas, los religiosos que tienen un voto de castidad. Y hay que estar luchando con ese deseo toda la vida. No ha de ser fácil también para ellos, ¿eh? Pero bueno, esto decía Pablo. Dice, ¿por qué? Ya casado, pues ya vas a dividir tu tiempo, ¿no? Tu tiempo a atender tus obligaciones y tu tiempo para servirle a Dios. Y eso a todos nos pasó. Cuando estábamos solteros, ¿a dónde íbamos? Íbamos allá, que íbamos a San Ramón, que íbamos a Santa Bárbara, que nos íbamos a los retiros y todo el tiempo era para Dios. Nos casamos y como que todo eso se desequilibró, ¿no? Porque ahora tengo que buscar chamba para mantener a la esposa. Y depende de la esposa que haya elegido, porque si la esposa es de la misma comunidad, seguramente va a ir conmigo a donde yo vaya. Pero si no, voy a tener problemas. ¿A dónde vas? ¿Ya otra vez ya te vas?
O al revés, ¿cuántas hermanitas que viven en esta comunidad tienen pleitos con su esposo? ¿A qué vas? Solo vas a perder el tiempo. Y al principio se sometían de esa forma, pero ahora oigo que dicen, primero está mi Señor y después mi marido. Ya le di de comer, ya todo, ya. Lo demás ya es solo estar molestando. ¿Sí? Y así es. O señores, ¿no? O la mujer no jala. O la esposa no jala. Vete tú, ya. No pasa eso a veces. En fin, ¿no? Entonces, estábamos hablando de los deseos del cuerpo, que quedamos que es el apetito concupiscible, ¿no? Y el apetito irascible, que es un bien o un logro que también me causa placer. Y aquí están algunos ejemplos: el poder, la avaricia, la ambición, la codicia, y puede haber más. ¿Cuánta gente, por tener poder, no importa que pisotees a quien sea, incluso hasta tu familia? ¿Sí o no? Quiero poder, quiero poder, quiero poder. Y hoy lo estamos viendo, ¿no? Precisamente en esa lucha, ¿no?, política, en donde hay una parte que quiere el poder, y quiere el poder ¿a costa de qué? De pura mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Así de sencillo sabemos quién tiene o no la razón. Si quieres el poder a base de mentiras, yo digo, está mal. Porque tú quieres el poder, pero ¿para qué? Porque eso también te puede causar placer. Tener el poder, pero para servir, o el poder para servirte, porque son dos palabras diferentes: servir y servirte. Y hoy en día nuestro ejemplo son los políticos. Quieren el poder para servirse a sí mismos, ¿no? Y otro quiere el poder, pero para servir al pueblo, servir a tu comunidad, servir a tu familia, servir a tu institución, a los compañeros, porque ahora sí tengo el poder, pero para hacer. ¿Y qué difícil es eso, no? Cuando yo llegué a la dirección, me decía otro compañero, dice, nada más písale tantito y verás el poder. Digo, a ver, no te entiendo. Te la voy a poner fácil. Todavía él era director. Vamos a decir que le dicen, oye Alan, ven, vete por unos cigarros. Y Alan, bien obediente, va y me dice, ¿ya viste? ¿Ya viste? Así es el poder, para servirte. Y bueno, pues yo no, si yo puedo ir por los cigarros, yo voy, ¿para qué? Depende de él, ¿no? Otra cosa es que digas, Alan, hazme un favorcito, ¿no? Vete por unos cigarros o vete por un refresco. Qué diferente es a que pidas algo por favor, o a que sientes que tienes la autoridad. Alan, vete por unos cigarros, ¿o no? Pues a mucha gente eso les causa placer. Yo tengo el poder y miren cómo se someten todos. Que la palabra someter habíamos dicho que es no someter como el que yo mando, sino someter como el que yo te cuido, yo te protejo, yo te auxilio, ¿no? Entonces, ese es el apetito irascible. O bueno, aquí entra la ambición también, ¿no? La avaricia.
la avaricia o la codicia. Movidos también a veces por la misma envidia, ¿no? De que él tiene y por qué yo no. Y esto puede suceder en nuestros ámbitos, ¿no? Cuando alguien te tiene envidia, ¿por qué crees que es? Porque esa persona siente que tú tienes algo que yo no tengo, y eso me llena de coraje. Y entonces esa persona te puede criticar por la forma en la que hablas. Esa persona te puede criticar por la forma en cómo caminas. Esa persona te puede criticar en la forma de vestir. ¿Pero por qué lo hace? Por envidia. Por envidia. Aquí había una persona que siempre me critica porque yo venía de trajecito, venía de la escuela para acá, y siempre es: ¿por qué siempre viene de traje? Pues vengo de mi trabajo. ¿Pero por qué lo hacía? Por envidia. Le daba coraje eso. Entonces, mucho ojo eso. Cuando te critica es por una razón. Te tiene envidia. Y quien lo hace, pues se siente placer, ¿no? O aquel que es la palabra, que le gusta intrigar. Oye, Socorro, fíjate que en la junta estuvieron hablando mal de mí. Oye, Rita, fíjate que lo que tú propusiste, dijeron que estabas mal de la cabeza. Eso se llama estar sembrando cizaña. Pero la persona que lo hace, Lo disfruta. lo disfruta. Como cuando contamos un chisme. El chisme también entra aquí. ¿Por qué? Porque lo disfruta. Es decir, no le consta, pero lo da por un hecho o por una suposición. ¿Qué es la suposición? Es algo que a mí no me consta. Yo creí, yo vi, yo pensé, me imaginé. yo me imaginé. Se veía. Esa es una suposición por falta de comunicación o de más información. Por eso luego a mis alumnos les digo, a veces suponemos, por ejemplo, cuestiones técnicas, y ahí no podemos suponer. Tienen que levantar la mano y que desaclaren todas sus dudas. No supongan. Pero vivimos también en un mundo de suposición. Es que el profe se subió una güerita a su camioneta, por ejemplo. ¿Y unos qué van a suponer? Anda con ella. Anda con ella. Y a lo mejor le dio un aventón. A lo mejor no saben que esa güerita es Lupita Mancilla, ¿no? Que luego me pide aventón aquí a la 18. Por ejemplo, ¿no? Pero ustedes conocen. Pero si hay otra persona que no la conoce a Lupita, ¿qué va a decir? Ah, pues el profe anda con él. ¿Y saben a quién les ocurre eso? A los sacerdotes. Una vez, ya en paz descanse el padre Cube, mercedario allá en Zaragoza, fuimos a verlo con Laura y llevamos a nuestro hijo pequeño. Y nos dice el padre, mire, dice Arcadio, qué bueno que viniste, Arcadio, pero si no hubieses venido, ¿sabes qué iba a decir la gente? Que ese niño era mío. ¿Sí? ¿En serio? Y así es. La gente solo supone. Y los sacerdotes pues también tienen derecho a tener amigos y amigas, como nosotros, amigos y amigas. O como en esta misma comunidad, uno puede tener un amigo
y una amiga. ¿Para qué? Para compartir. ¿Por qué? Porque tú le puedes tener más confianza a Rita y Rita se puede convertir en tu amiga. Aunque yo esté aquí, pero tal vez no me tienes confianza. Pero qué bueno que a Rita sí, y Rita se convierte en tu amiga o tu amigo, ¿no? Que es diferente. Pero digo, mucha gente eso le causa placer, está suponiendo. Y eso es un pecado. Entonces, todo esto son pecados. ¿Ya ven cómo cometemos pecados? Y no solamente los que se ven, que el adulterio, que el que roba, que el que asesina, no. Cometemos pecados a veces todos los días sin darnos cuenta, ¿no? Que el suponer cosas de otra persona, estoy haciendo algo mal, ¿no? Y ahora estoy más consciente, ¿no? O el que tiene la ambición, pues también. La ambición a tener dinero. Y ese es Yo creo que es el meollo. el meollo de todo lo que existe. A ver, el que roba, ¿por qué lo hace? Por las ganas de tener. Por dinero, para lo que quiera usar. El que defrauda, ¿por qué lo hace? Por dinero. El que extorsiona, por dinero. El que defrauda, por dinero. El político que quiere, dinero. El que secuestra, dinero. Ni siquiera poder, quiere dinero. El poder del dinero. Entonces también eso nos lleva a tener muchos pecados irascibles. Aparte, los pecados de la concupiscencia, ¿no? Los pecados que cometemos con el cuerpo, porque quiere satisfacción. Los deseos. El cuerpo también desea, ¿no? A través de la mente, la sodomía, la molicie o tocamientos torpes, dice aquí. Las posturas que recuerdan actos sexuales de los animales. A estos pecados le siguen otros que dicen el sacrilegio, el incesto, el adulterio, el estupro y la fornicación simple. ¿Qué es la sodomía? Es una palabra fuerte, ¿verdad? ¿Ya la leyeron? Ok. Hoy en nuestros días, la sociedad dice que eso es normal. Como tratan de hacernos ver que es normal el aborto, como tratan de hacernos ver que es normal que dos hombres se casen o dos mujeres se casen. Es decir, todo eso tratan de hacernos a nosotros ver que eso es normal. ¿De acuerdo? La molicie, la comodidad moralmente excesiva, o estar en nuestra zonita de confort, donde le damos pie a un pecado que se llama pecado capital, que se llama pereza. El sacrilegio, que es la profanación de algo sagrado. Pero más pecado es cuando tú sabes lo que significa. Por ejemplo, los que van directamente al sagrario a extraer la hostia o las hostias, ¿y qué hacen con ellos? Lo tiran y lo pisotean. Es decir, es un pecado de sacrilegio, pero conscientes de que saben lo que están haciendo. O los hermanos protestantes, ¿no? Que ya finalmente encontraron la verdad y ya les dijeron que son unos idólatras y que por eso van a destruir sus imágenes. Bueno, por ignorancia lo están
lo están haciendo, ¿no? Pero ahora quienes van directamente a la imagen de la Virgen la Virgen. Sí, la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe apenas ocurrió, u otros que van directamente a la Virgen, van y la destruyen, no por ignorancia, sino porque saben lo que esa imagen representa. O sea, están conscientes. Eso se llama un sacrilegio. El incesto, bueno, hemos escuchado mucho esto, son las relaciones sexuales que hay entre parientes consanguíneos. Y finalmente el estupro, que es cuando la gente mayor abusa de los niños o de los adolescentes, que hoy tiene un nombre, ¿cómo les llaman? Es correcto. Bueno, y en la misma entonces carta a los Gálatas, a partir del capítulo 5 y versículos 22, y bueno, acá dice el 19, es porque ahí en Gálatas señala cuáles son los frutos del hombre que se deja guiar por el Espíritu de Dios y cuáles son los frutos del hombre que se deja guiar por la carne. Así que eso se les va a quedar de tarea. Gálatas 5, 19 al 22. Los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Los frutos. Del Espíritu y los frutos de la carne. A ver, ¿dónde encajamos nosotros? Como cuando alguna vez me hicieron o nos hicieron esta pregunta. ¿Saben que hay dos reinos? Sí. El reino de Dios y el reino de las tinieblas. ¿En cuál estás? Así nos dijeron, ¿en cuál estás? Ay, no nos haga preguntas así que digo mala. Y como para tener mayor datos, dicen, es que en un reino se hace la voluntad de Dios y en otro reino se hace tu voluntad. Ah, caray, ahora sí, con más información, ¿en qué reino estás? Pues todos nos quedamos así como, creo que estoy aún en el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque sigo haciendo mi voluntad. Esa es una batallita. Es Gálatas, perdón, Gálatas 5 al 19. No, Gálatas 5, Perdón, versículos del 19 al 22. Al 22 versículos. Bien, y vamos a cerrar con este último, está chiquito, el alma, que quedamos que es mente, voluntad, inteligencia. Mente, lo que piensas, lo que creas a través de tu mente, tu voluntad. Si esa voluntad la sometemos a Dios, tengamos la certeza de que yo todo lo que haga, voy a estar seguro que es por donde quiere Dios que yo camine. Y en todos los aspectos de la vida, Cuando tienes problemas y no puedes resolverlo, o estás aquí en la cabeza pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? O, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo resuelvo? O, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Aquí la mente se convierte en un manicomio, porque a veces te vas a la cama, piensa y piensa en el problema que tienes y cómo lo vas a resolver, y piensa y se convierte en un manicomio.
¿Qué debemos de hacer? Poner las manos de Dios. Poner un alto, es decir, basta ya. Ponte a hacer oración y pídele luz al Señor a través de su Santo Espíritu que te ilumine en la decisión o en el paso que vas a dar. Y deja de estarte atormentando. Descansa. Y vaya que, ¿recuerdan lo que hacía Jesús? Él, antes de tomar la decisión de los discípulos que iba a elegir, se fue a hacer oración, y después de eso eligió a los 12. ¿Qué hicieron cuando eligen al que iba a suplir a Judas, que es Matías? ¿Qué hizo el colegio apostólico? Se pusieron en oración, y así dice textualmente en la Biblia, echaron a las suertes. Han de haber hecho sus papelitos, como cuando aquí se elige coordinador, ¿no? Hacen papelitos, hacemos oración y el que salga, ¿no? Bueno, aquí es por votos, ¿no? Hagan de cuenta que de aquí vamos a elegir un coordinador. 2, 4, 6, 8, 10. Y solo un papelito va a decir coordinador. Pero antes, vamos a hacer oración. Señor Espíritu Santo, tú sabes a quién elegir, el que salga. Salió Manuel, próximo coordinador, ¿no? Así eligieron a Matías, así eligen al Papa, ¿no? Así tú puedes, si así lo quieres, elegir alguna cosa cuando tienes incertidumbre, esta o esta. Lo que tú digas, Señor, ¿no? Haces 2 papelitos, haces oración. Órale, sobre eso me voy. Pero a veces no dudes que alguien te va a decir lo que debes hacer. Cuando dimos el curso del perdón por primera vez, que tardé 2 años en prepararlo, estaba yo así indeciso, y Laurita se puso en oración y me dice el Señor que lo que vas a hacer, que lo hagas. ¿Okay? Adelante, ¿no? Pero hay veces cuando tenemos esa incertidumbre, lo mejor es la oración. Y deja de estarte atormentando. Porque ni gana uno nada. ¿No? Al contrario, se desgasta uno mucho. Es correcto. Bueno, nos quedamos aquí en el espíritu, el hombre interior. Y eso va a estar súper interesante. Porque recuerden que ese espíritu es la imagen de Dios. Y ese espíritu también está aquí.